Qué glorioso, hermano, en la vida es poder entender lo que hacemos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado alguna parte, en algún lugar, haciendo lo que los demás hacen? Y a veces ni siquiera sabemos por qué. En un trabajo. Y ahí se aplica el viejo dicho popular que dice que donde fueres, haz lo que vieres, ¿no es cierto? Hay un momento en la vida en que nosotros tenemos que entender los procesos de nuestra existencia. Entender por qué hacemos tal o cual cosa. No simplemente hacerla porque todos las hacen, ¿me entienden? O no solamente decir algo porque todos lo dicen, ¿me entienden? Yo me recuerdo que hace años atrás cuando comenzó esto de la unción del Dios. La manoseaban la unción, anda a buscar la unción al Congreso tanto, que salía otro sopado por allá, todos corrían para allá, ponían la cabeza cuando estaba predicando y llamaba adelante a ver si me ponía, y andaban todos con la onda de la unción. Era la cuestión de moda, ¿no es cierto? Después apareció la estupidez, ¿no es cierto?, del G12, no, que ahora sí que es la papa, ahora vamos a llenar, Chile se va a convertir entero. Ahí está, puras leceras nomás. Y hay un momento en la vida que nosotros somos muy buenos para hacer cosas, porque a otro le resultó, porque por ahí alguien gritó que era bueno, y todos van corriendo para allá. Entonces muchas veces nosotros estamos viendo igual que Condorito, ¿me entienden? Que llegó a la fila porque quería comprar pan. Este es un chiste de la Unión Popular. Este loco llegó a una parte a comprar pan, ¿no es cierto? Y como yo era chico todavía, el tiempo a mí me han contado, yo no viví esa realidad. Había que hacer cola para la western, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de llegar adelante era decir algo para poder sacar al otro de la fila. Entonces, él le dice, miren lo que estoy hablando aquí para que algunos despierten. Bueno, le dice de adelante, ¿sabéis que a la vuelta de la esquina hay un incendio? No, le dijo, sí, se está quemando toda gente, carta, sale quemándose para afuera. Y todo empezó, no, uy, sí, no, y de pronto empieza todo a correr para la esquina. Cuando él va a comprar pan, no será cierto, y sale corriendo para la esquina. Y cuando yo escuché ese chiste por primera vez, nunca me olvidé, me causó mucha gracia, pero la verdad es que eso le pasa a muchos cristianos. Escuchan el gallo cantar en alguna parte y para allá salen cascando todos, ¿me entiendes? Que alguien les dijo tal cosa y todos salen testando para allá. En vez de preguntarle a Dios, por ejemplo, hace estos últimos 20 años prácticamente, ha habido dentro de la iglesia evangélica, sobre todo protestante, ¿no es cierto?, y neopentecostal, un avivamiento de la alabanza, música, entró el sonido a las iglesias, entró los músicos, los periodos de alabanza, y ahora tú miráis, ¿no es cierto?, en internet está plagado de gente que está grabando producciones, que cantan cualquier lecera, pero total, todos compran el show ahora, sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos. Y de pronto se escucha tanta gente cantar, tanta gente hacer cosas, ahora porque ahora ya no es un ministerio de alabanza, ahora es la banda, porque así le dicen ahora la banda. Y uno se da cuenta y mira con el pasar de los años, ¿no es cierto? Y no es que sea tan viejo, si apenas tengo 40, ¿no? Pero algo vivido, de que de pronto todos gritan y todos corren para un lado porque todos lo dicen. Pero en el fondo no hay entendimiento en lo que se está haciendo. No hay comprensión de lo que se está haciendo. Mucha gente asiste a la iglesia, ¿no es cierto? Y un tema del que hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto? Y nunca se habla del costo de lo que significa servir a Dios. Bueno, acá nosotros, gracias a Dios, lo tenemos más o menos claro. Pero en ninguna parte se habla de eso. En ninguna parte se habla de la cruz, de morir al yo, de morir a la carne. No, esas cosas no se hablan. Entonces, hay una gran masa de creyentes, no solamente en esta ciudad, en este país, en el mundo, que están yendo a una iglesia y ni siquiera saben en lo que están. Imagínense que el Cristo, teniendo muy clara esta realidad, en un momento le dice a la gente, llegará el día en que me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, bla, bla. Y el Señor le dirá, pero la verdad es que yo nunca te conocí. Entonces, podemos ver un tremendo descalabro al final de la carrera. Entonces, hay un momento en la vida en que Dios permite la presión en nosotros para darnos una oportunidad de darnos cuenta de lo que está mal. El problema es, como hablamos en la mañana, de que cuando yo ya veo la verdad, después tengo que tener otra cosa, coraje y valor para vivir esa verdad. Yo he conocido gente, lamentablemente, digo, porque no, ojalá nunca lo hubiese conocido, de que vieron el precio nomás del costo y se echaron para atrás, asustaron, sabiendo que la cuestión era así. Sabiéndolo.
Entonces, eso es algo que ha pasado siempre. Siempre ha pasado eso. Entonces, hay un momento en la vida en que yo le digo a Dios, Señor, háblame. Señor, revélate a mi vida. Muéstrame qué quieres de mí. Y Dios, en su omnisciencia, que es la capacidad de saber todas las cosas, muchas veces la piensa, bueno, ¿para qué le hablo a este? ¿Para qué le muestro? ¿Para qué lo toco? ¿Para qué lo visito? ¿Para qué le revelo? Si un poquito más allá va a tirar toda la chuña, porque le va a dar miedo, porque se va a cansar, porque se va a aburrir, porque simplemente se le va a parar la cola y listo. ¿Para qué lo hago? ¿Me estoy explicando, no? Entonces hay un momento en que el Señor, asumiendo esto, le dice a sus seguidores, si alguno de ustedes se pone a construir, mire, dice, y saque bien la cuenta si tiene para terminar. No sea que se pone a construir, ¿no es cierto? Y finalmente se vuelve el hazmerreír de todos, po. ¿O no? Entonces, esta cuestión es súper vital y súper importante. Es importante saber en qué estoy. Es importante saber la necesidad que yo tengo de estarme renovando constantemente, de estarme despojando del peso. La Biblia dice que el pecado tiene un peso. Así como la gloria tiene un peso, el pecado también tiene un peso. Y cuando tú tienes un peso encima mucho tiempo, ¿qué ocurre? Algo que la gravedad, ¿no es cierto?, hace y que Newton descubrió hace casi 2 siglos. ¿Y es de qué cosa? Que te cansa. El peso cansa. El peso del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es errar. Es decir, no hacer lo asertivo. Eso es pecar. No pensar correctamente. Entonces, yo, teniendo muy clara esta película, le digo a la gente, mira, le digo yo, si querés estar en este cuento, quédate. Si es muy pesado, mejor ándate. Y creo que es lo más honesto que se puede hacer, ¿o no? ¿Es honesto, no? Si esta cuestión es muy pesada para ti, sé honesto contigo mismo mejor. No seas un cacho, no te condenís más, no seas un cacho para mí, no seas un cacho para el resto, quédate tranquilo. Es lo más honesto que se puede hacer, ¿o no? Bueno, después al final, después cuando se pegue la puñalada, yo le voy a decir, bueno, yo me lavo las manos, lo voy a hacer. Y no porque sea Pilato ni sea Pilato, sino porque yo te leí las reglas del juego. ¿O no? Entonces, por eso es que es tan vital saber de qué estamos hablando. Y lo primordial para saber de qué estamos hablando es que yo de verdad ame a Dios. Y ame más a Dios que a mí. Y que yo ame a Dios a tal grado que esté dispuesto a despreciar mi propia vida. El planteamiento básico del Evangelio. Básico. Aquellos que no son capaces de menospreciar. ¿Qué es lo que menospreciar? Quitarle precio. Aquel que no está dispuesto a reordenar las prioridades, Jesús dijo, no es digno de mí. ¿Me estoy explicando, no? Entonces, cuando yo tengo claro estos conceptos y tengo una comunión con el Eterno, realmente interactúo a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O a través de un mundo espiritual, donde el Espíritu Santo me ayuda o ayuda a cualquier creyente a comunicarse con Dios. Yo tengo que tener esta relación con Dios, donde Dios me está diciendo, estas son las reglas del juego. Así se participa. ¿Me entienden o no? Entonces, cuando tenemos claro esto, recién podemos comenzar a entender muchas cosas de Dios. Y es por eso que en la Biblia, cada vez que Dios llamaba a alguien, lo hacía pasar harto años, harto. Un ejemplo clásico en la Biblia es Moisés, ¿no es cierto? 40 años, ¿no es cierto? Vivió en Egipto con todos los placeres de Egipto y 40 años envejeciendo en el desierto porque Dios tenía que asegurarse. Iba a poner mucho poder en su mano. Lo iba a inmortalizar, que hablamos de Moisés y hablamos casi de un extraterrestre, que habló con Dios cara a cara, nadie sabe dónde está su cuerpo. Al final de sus días, cuando murió, el mismo Satanás vino a reclamar su cuerpo, por alguna razón. Ahí hay un tremendo signo de interrogación, nos cachamos por qué, y lo único que sabemos es que uno de los mejores guerreros, más bravos guerreros de Dios, Miguel el Arcángel, vino a defender su cuerpo. Es decir, hay toda una historia alrededor de Moisés, una tremenda historia. Es decir, estamos hablando de que él está en las ligas mayores, sin lugar a dudas. Es decir, otro tipo de interacción con Dios, completamente distinta a la de cualquier mortal. Está ahí en la Biblia, no hay que ser un exégeta para este cuento. Entonces, hay un momento en la vida en que si yo no sé en qué me estoy embarcando, estoy haciendo el peor negocio de mi vida, ¿o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, en nuestro país, hace 20, vamos, 30 años atrás más o menos,
cuando se incorporó el famoso sistema de la AFP, ¿se acuerdan o no? Los más viejos. Esta fue una chanchada así, pero así olímpica, que de hecho ahora yo estuve leyendo unos fascículos hace poco y se dice que la estafa más grande que este país va a experimentar en los próximos 15 años van a ser la AFP. Porque es un robo, pero así, descomunal. ¿Y por qué? Porque el sistema, ¿no es cierto?, que es completamente corrupto, ¿no es cierto?, obliga a todos, ¿no es cierto?, a meter nuestra plata en la AFP, ¿no es cierto?, y supuestamente meter los fondos, el tipo A, el B, C y D, donde el A significa mayor riesgo, mayor utilidad, es todo un cuento. Y finalmente ahí se maneja la AFP. Pero de pronto, de las 30 AFP o 40 que partieron, la mitad quebraron y murieron nomás, y nadie dio la cara. ¿Por qué? Porque se estaba metiendo en un cuento que la gente no cachaba. Y como el Tata, ¿no es cierto?, le hacía súper cortes, alguien le pintaba el mono, al día siguiente ya no estaba, ¿no es cierto? El Tata la hacía corta, ¿no es cierto? Y no estoy haciendo política aquí. Yo no estoy haciendo para hacer política. Simplemente estoy diciendo de una manera bastante cómica cómo eran las cosas. Es decir, nadie tenía derecho a voto. Ahora todos votan, ahora todos alegan, que ahora nos fuimos al otro extremo. Y muchos echan de menos al Tata. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es el siguiente. El tema es de que como creyentes tenemos la responsabilidad de saber con qué Dios estamos tratando. Mucha gente se acerca a Dios porque tiene un problema familiar, una enfermedad, no tiene pega, está deprimido para variar, es decir, tiene crisis de pánico, está jodido, le van a mover la cama en la noche y quiere ir a la iglesia porque está escuchando voces, está viendo monos pasar por la calle, piensa que está medio loco, es decir, un montón de cuestiones. Entonces, la mejor solución para toda esa gente que la medicina tradicional no le da soluciones, sino que lo droga más nomás, al final te van a una consulta de un psiquiatra, psicólogo jodido, ¿no es cierto? Y después son tan jodidos y drogados, más encima, porque le mandan cualquier droga para dejarlo atontado. Entonces, hay un momento en la vida en que mucha gente entra a una iglesia, esta o cualquier otra, pero no sabe que entra. No sabe que entra. Entonces, yo estoy tratando de ser súper claro para que sobre todo la gente de afuera sepa a qué tiene que ir a una iglesia, ¿me entienden? Hay mucha gente que piensa que entrar a la iglesia es para que me solucione mis problemas. Oh, aquí, pastor, yo vengo para que me ore porque estoy jodido, enfermo. Yo los miro. Yo siempre me río de todo el mundo. Le digo, a ver, ahora tenemos un poco de cuento. Tú venís para que yo te ore, ¿para qué? ¿Para que te sané? Sí, porque estoy jodido, parece que me van a detectar cáncer. Entonces, ahí uno se da cuenta cómo el voz popular, es decir, la opinión popular, está tan distorsionada de la realidad. Yo no entro a una iglesia porque estoy jodido. Yo no entro a una iglesia porque no tengo pega y no sé, pues me falta alguna cuestión. No, no es por eso. Yo entro a una iglesia porque quiero conocer a alguien. A alguien. Y conocer a ese alguien no es simplemente cantar unas cancioncitas, no es simplemente escuchar un sermón ahí sentado. No, no. Conocer a alguien es involucrarse en el hecho de entender a ese alguien. Está la Biblia, está la oración, hay un montón de disciplina, está la búsqueda espiritual, un montón de cosas que hay que desarrollar para llegar a decir con los años, conozco al Señor. Porque algunos piensan que levantar la mano, quieren recibir a Cristo. ¿Te han cachado esos que predican? Y lo jotean a ese pobre desgraciado que está sentado ahí atrás como escondido en la última banca. ¡Tú, pecador, que tienes que venir a Cristo! Y lo jode. Y al final todos lo empiezan a mirar. Al final el tipo se convierte por presión, no porque quiera reconocer a Cristo, ¿me entienden? Y eso pasa, y pasa mucho. Y hay un montón de gente dentro de las iglesias que se convierte porque los presionan. Porque el que lo invitó ya lo tiene jodido psicológicamente, que un día de esto te vaya a morir, ya te veo medio pálido, que un montón de cosas. Y al final la gente se convierte porque tiene miedo. No porque quiera conocer a Cristo, no porque quiera conocer a Dios, no porque tengan una pizca de gana de conocer al Espíritu Santo y menos la palabra de Dios. ¿Me entiende o no? Si eso le pasa a algunos amermelados que están 20 años en la iglesia, imagínate qué le pasa a ese pobre hombre que viene recién entrando en cualquier iglesia. Entonces hay tanta, entre comillas, desinformación, tanta, que finalmente la gente no sabe a qué entra una iglesia. ¿Me entienden o no? Mucha gente a veces desesperada en su drama, en sus crisis emocionales, espirituales, entran y a veces, bueno, aquí siempre hay gente, pero hay otras iglesias que están cerradas,
Hay otras de otras tendencias, ¿no es cierto?, cristianas, entre comillas, que tú entras y lo único que te reciben son los monos que están pegados en la pared porque no hay nadie más, ¿me entiendes? Y yo lo sé porque yo lo he visto, lo he vivido. Y los pobres se sientan en la vaca y son templos tan grandes, ¿sí? Y con el eco que se hace, ¿no es cierto? Tú respirás y se escucha en todo el lugar el eco porque no hay nadie. Y mucha gente entra acongojada, atribulada y no hay nadie que le diga, oye, ¿qué te pasa? Entonces hay una tremenda desinformación. Claro, yo se lo cuento un poco en detalle y todo para que nos riamos, pero en el fondo es la realidad. Y me interesa porque hay mucha gente que ve esto. Si usted va a una iglesia, usted tiene que saber por qué va. Saber por qué va. Tengo que entender por qué estoy yendo. Y la prioridad, ¿no es cierto?, que resalta en los argumentos es que yo, como ser humano, necesito encontrar a mi Creador. Necesito entender a este Creador. Necesito conocer los caminos que Él le habilitó para que yo llegara a Él de vuelta. Debo entender el tema de la libertad de mi elección. Debo entender muchas cosas. Debo entender, y para eso alguien me lo tiene que decir. Ahora, mucha gente se va a perder igual, aunque tú le digas las cosas. Pero van a haber un montón de gente que sí se va a salvar porque se le va a dar la información correcta. ¿Me estoy explicando, no? Ahora, cuando entramos a la iglesia, hacemos muchas cosas y no sabemos por qué las hacemos. Y el Señor quiere que eso cambie. Y una de ellas es lo que tiene que ver con mi relación con Dios. Cuando oro, cuando ayuno, cuando adoro, cuando estoy en su presencia. Es decir, de usar lo tripartito que soy. Cuando me refiero a tripartito, cuerpo, alma, espíritu. Y dentro de la tendencia evangélica, por decirlo así, o protestante, hay ciertas tendencias que le dan mucha, digamos, le dan mucho quórum a todo lo que está revestido de sobrenatural o de místico. Las lenguas, las profecías, que uno interpreta, que se levanta otro por allá y habla. A algunos les gusta esa tendencia. A cierto grupo de personas, esos grupos les da miedo. Entonces se van al otro, ¿me entienden? Donde todo ordenadito, todo cuadradito, todo ordenadito, así con cronómetro en mano, todo bien. Cosa que parezca clase, un club social. Entonces, hay un momento en que esta inclinación, digámoslo, de gustos, nos llevan a perdernos de muchas cosas buenas que a veces tiene otro grupo. Yo provengo de una iglesia bastante tradicional y yo tuve un encuentro con Dios sobrenatural. Entonces, de pronto tuve que, durante muchos años, buscar ese equilibrio entre mi mente, entre mi razón y mi espíritu. Y es lo que el gran apóstol Pablo enseña como nadie en el Nuevo Testamento. De hecho, los otros apóstoles no anduvieron ni cerca. Fue el único Pablo, o más bien conocido anteriormente como Saulo de Tarso, el 12º apóstol que Dios escogió, que nunca estuvo con Cristo, pero el Cristo lo declaró apóstol, ¿no es cierto? Fue el único, y aquí valga la redundancia, ¿no es cierto?, lo descabellado del tema, que el único que no estuvo con el Señor y fue el que mejor lo entendió. Y el que mejor expresó las verdades del reino y las verdades que cada hombre tiene que asimilar en la vida para poder pensar si quieren llegar a tener una comunión acorde con lo que Dios quiere. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 14. Aquí Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto, ¿no es cierto? Una iglesia con bombolito, una iglesia que está en una ciudad bastante grande, una ciudad mercantil donde hay muchos recursos, mucho movimiento. La iglesia de Corinto tiene muchos recursos de todo tipo, ¿no es cierto? Y esta iglesia puntualmente, la de Corinto, una iglesia donde se mueve mucho el espíritu. Hay lenguas, profetizan, zapatean, bailan la hueá, hacen de todo, aquí queda así, pero de todo. Y como más encima tienen lucas, porque es una iglesia que tiene recursos, se lo estoy planteando así súper básico para que todos entiendan. Es decir, tenían de todo. Era grito y plata la cosa. Es decir, había harta espiritualidad, entre comillas, espiritualidad, ¿no es cierto?, de esta que se ve, pero también había mucho recurso. Entonces era una iglesia poderosa, una iglesia influyente. De hecho, los dirigentes de la ciudad, muchos de ellos participaban en la iglesia de Corinto. Entonces estamos hablando de que era una iglesia poderosa, en todo sentido. Y a ese contexto Pablo le escribe y le dice lo siguiente, ahí del capítulo 14, verso 6 en adelante. Dice: amados hermanos, quien habla es Pablo, si yo fuera a visitarlos, dice, y les hablara un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes?
En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí, dice, les daría ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos, dice, o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Dice. Lo mismo ocurre con ustedes, le dice. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual sería estar hablando con el viento, dice. Hay muchos idiomas, dice, diferentes en el mundo, y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de entender las capacidades especiales que da el Espíritu, con mayúscula, ¿no es cierto? Procuren las que fortalecen o fortalecerán a la iglesia. Por lo tanto, el que habla lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Luego dice en el verso 15, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entienda, dice. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entienda. ¿Está claro, no? Lo repito, el final. ¿Qué debo hacer entonces? Él se hace una pregunta, retórica, obviamente, en su carta a los Corintios. Oraré en el espíritu, dice, y también oraré con palabras que entienda. La versión 60 dice, oraré en el espíritu y también en mi entendimiento. Cantaré en el espíritu, dice, y también cantaré con palabras que entiendo. Es decir, esa dualidad que trae un equilibrio. Pablo habla acerca de eso, él considera que es importante ese tema. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema del equilibrio? Es importante porque Dios ha puesto potencial, y esto nótalo bien, Dios ha puesto potencial en cada parte de lo que nos constituye. Hay una fuerza que fue puesta en nuestra alma. Hay una fuerza que fue puesta en nuestro espíritu. Y hay una fuerza que fue puesta en nuestro cuerpo. Y ambas se unen en uno solo. Así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu, Dios busca estos ejemplos universales, ¿no es cierto?, para ejemplificar lo que Él es. Y Él nos está planteando, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a Cristo? Dice que Cristo, dice, es la imagen del Dios viviente. Es lo que se ve de Dios, dice. ¿Me estoy explicando? Ahora, hay un momento en la vida en que es tan importante saber cómo voy a cantar. Es tan importante saber cómo voy a orar. Es tan importante saber cómo voy a servir a Dios. Una de las cosas con las que yo me encontré desde muy joven es que cuando yo le decía a la gente, ya vamos a alabar a Dios, todos se miraban así, como que esperaban que entrara un ventarrón a los templos donde estábamos o a los lugares de reunión, a ver si algo les ponía corriente y así se ponían a alabar a Dios. Como que esperaban reaccionar. ¿Me estoy explicando? Querían reaccionar. Y eso no funciona. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que accionar. Es decir, en otras palabras, darle a Dios lo que Él merece. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, en la mitad de la Biblia está uno de los más grandes libros, los Salmos, ¿no es cierto?, donde se habla y donde muchos escritores hablan de cómo ellos con acción de gracias reconocen la grandeza, el poder, la majestad, el dominio de Dios, alaban a Dios con su alma, con su mente, con su corazón, un montón de expresiones, ¿no es cierto?, que manifiestan las razones por las que ellos alaban a Dios. Entonces, yo no puedo adorar a un Dios que no conozco. Y cuando ya comienzo a conocerlo, comienzo a adorarlo por sus proezas, porque conozco su historia, por sus cualidades, porque conozco su carácter, por sus obras innumerables, como dice otro salmo por ahí, si me pusiera a contar tus maravillas no acabaría nunca. Entonces hay un montón de argumentos, ¿no es cierto?, que están ahí puestos para que Dios motive al orador, en este caso al lector de los salmos, para que entienda por qué tiene que adorar a Dios, por qué tiene que exaltar a Dios. Hacerlo con toda su fuerza. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Vemos, ¿no es cierto?, como yo le he comentado en varias ocasiones, como Saúl cuando fue llamado, ¿no es cierto?, para ser rey de Israel, el Espíritu vino sobre él. Y estuvo todo un día profetizando.
pero nunca aprendió su alma a darle a Dios lo que él se merecía. ¿Me estoy explicando? Ahora, estoy sentando la base para que después nos tiremos nomás la gloria. Entonces, hay un momento en la vida en que es tan importante saber por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Me entienden o no? Cuando Pablo va a Grecia y llega a Atenas, ¿no es cierto? Una de las ciudades de estado principales de Grecia. En Atenas adoraban hasta las vacas, es decir, a todos le tenían un ídolo, a todos, así, porque ahí todo opinaban, ¿me entienden? Entonces estos eran tan, ¿no es cierto?, abiertos de pensamiento, igual que los tontos de ahora, que en un momento a alguien se le ocurrió la brillante idea, y si hay un Dios que no conocemos, porque tenían dioses para todo, y de pronto uno dice, y si no hay un Dios, y el otro dice, que tenéis razón, democracia, hermano, tenéis razón, hagamos un Dios, hagamos un altar y un ídolo y una imagen al Dios que no existe, es decir, no lo conocemos y por si acaso existe por ahí, le ponemos también, ¿no es cierto?, porque estos querían también con todo, ¿me entienden? Ahí estaba el tema del Olimpo y todo un cuento de la mitología griega. Entonces hay un momento en que Pablo entra a esa realidad, ¿no es cierto? Pablo era un hombre muy capaz, con mucha cabeza, ¿no es cierto? Un orador, un maestro, etcétera. Y este hombre, Pablo, llega y trata de hablarle a los atenienses y les comienza a predicar. Y obviamente como buen orador, ¿no es cierto?, fue bien recibido en Atenas, donde ahí todos los que tenían blavada eran bien recibidos. Estos se sentaban en unas plazas especiales que tenían a puro escuchar discursos de algún tonto que venía pasando. Y Pablo habla del Dios no conocido y apunta, y comienza, o lo usa como un hilo, ¿no es cierto?, para entrar en el discurso, y le dice que ese es justamente el Dios que él representa, y trata de entrar. Cuento corto, no logró nada. No se convirtió en nadie. Porque cuando Pablo llegó al punto de su discurso donde Cristo había resucitado, los griegos dijeron, tú estás loco, dijeron. Nadie puede morir y resucitar. Que a todo iba bien hasta que él planteó el tema de la resurrección. Cuento corto, Pablo después hace un poco de historia con respecto a eso. Y fue una de las derrotas ministeriales del apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué fue una derrota ministerial? Siendo que el argumento era válido. Y aquí ya estamos empezando a meter las patitas al agua. ¿Por qué? ¿Por qué no logró nada? Siendo que su exégesis y su discurso eran impecables. Su argumento era sólido. Todo su argumento estaba muy bien hilvanado. ¿Saben por qué? Porque dejó dos partes de él atrás. Dejó su alma, dejó su espíritu y dejó su cuerpo atrás. Y él trató de usar solo su mente. Y argumentó, defendió, hizo una causa, presentó su proyecto y no le creyó nadie. Entonces cuando él fue a Corinto, otra ciudad predominantemente griega, él después hace un análisis en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y les dice, y él hace un poco de historia, y dice, cuando yo fui a vosotros, dice, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada, y aquí viene lo glorioso, no esté fundada en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero obviamente él hizo una causa, obviamente él presentó el argumento, pero lo hizo de otra manera. ¿Saben por qué es tan importante orar en el entendimiento y orar en el espíritu? Porque cuando solo se hace en el entendimiento, que obviamente lo que tenemos más a mano los seres humanos, siempre no puedo avanzar, porque el entendimiento y el espíritu son como dos piernas. Se apoyan una en la otra y avanzan juntas. En un momento Pablo ve que la iglesia de Corinto se está yendo por puro espíritu, y no están entendiendo nada. Como hay otros que se van por el puramente mente, y tampoco entienden nada. ¿Me estoy explicando? Entonces hay un momento en que Pablo dice o plantea el hecho de que en ellos la obra del Espíritu Santo fue grande y se desató el poder en Corinto porque aprendió la lección de Atenas. Acá en su corazón se propuso saber una sola cosa, dijo. Y fue a Cristo resucitado. Se propuso solo predicar a Cristo y a este crucificado. El argumento estaba,
La exposición estaba, pero algo cambió dentro de él. Que es justamente el mismo argumento que después, años después, él le trata de explicar ahora a los corintios, ya no con respecto a la salvación, sino ahora con respecto a su madurez espiritual, a su crecimiento como creyentes. Y les está diciendo, es imperioso que ustedes oren y adoren en el espíritu y con su entendimiento, para que puedan saber cuál es la voluntad de Dios. Para que puedan entender. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tiene el hombre? Que no logra entender qué es lo que Dios quiere. Porque para el concepto de Dios para el hombre es muy abstracto. Como no tocan, no lo ven, no lo sienten. ¿Saben por qué? Y es porque hay partes que están dormidas de los seres humanos. Hay algo dentro de cada ser humano que debe despertar. Y va a despertar si yo quiero. Porque está dentro de la jurisdicción de mi libertad, de lo que se conoce en la Biblia como el libre albedrío. Hay mucha gente que dice, si Dios no me toca, yo no hago nada. Bueno, dice Dios. Eso para mí es una señal, dice Dios. Simplemente no te interesa conocerme. Porque dejar tu traste plasmado en una banca o una iglesia 2, 3, 4 horas no significa que me conozcas. O que me quieras conocer, no habían dicho. Significa que no tenés nada que hacer y porque en el fondo ver si pasa algo, a la suerte de la olla. Y con Dios no es así. Dios es la perla de gran precio. Y como es la perla de gran precio, yo doy todo lo que tengo por encontrarla. Porque Él ha hecho mucho por mí todos los días. Me da la vida, me da la salvación, me da todo, que un montón de cosas que recibo así gratis, sin nada de cambio, sin nada. Un regalo de Dios constante. Entonces ahora yo debo esforzarme por salir a encontrarlo. Fue lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Tú me quieres conocer? Deja tu tierra. Déjalo todo y ven a una tierra que te voy a mostrar. Esa tierra era Dios mismo, ¿me entienden? Era más que ir a Canaán, más que una tierra, más que un desierto. Era conocer a Dios mismo. ¿Me quieres conocer? Y Abraham quiso conocer a Dios. Entonces hay gente que si no le interesa conocer a Dios, bueno, bien, perfecto. Pero yo le hablo a los que quieren conocer a Dios. Yo le hablo a los que les interesa conocer a Dios. Yo le hablo a aquellos que están enamorados de conocer a Dios y entenderlo. ¿Me entienden o no? No a ese que va pasando porque no tiene nada que hacer, no. O que se siente solo porque anda más botado como un clavo, no. Yo estoy buscando a aquellos que realmente están interesados en buscar a Dios. Cuando a mí Dios me llamó, yo no era un pobre tipo botado, que no tenía amigos, no. Era súper popular, me iba a reír a la universidad, era súper exitoso, me iba súper bien en todo. Yo no era un pobre desgraciado botado ahí, deprimido, que llegó a la iglesia porque no tenía nadie, no me chupaba a nadie, no era por eso. Yo llegué a la iglesia y conocí al Señor y yo era un hombre muy exitoso a los 20 años, muy exitoso. 19 años, yo estaba independizado, me pagaba la universidad, me vivía solo, me sostenía solo, me iba súper bien. No tenía ni un drama, ni uno. Muy bendecido, muy prosperado, porque siempre he tenido cabeza para trabajar. Pero hay un momento en la vida en que Dios dice, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por mí o no? ¿Me quieres conocer o no? Y a mí me cautivó la idea de Dios. Me cautivó esta existencia de un Dios eterno. Y bueno, ahora con los años se han ido amalgamando un montón de conceptos más que no viene el caso ahora aquí de detallar. Pero el tema es que a mí Dios me cautivó. Y Dios debe cautivar a aquel que oye de Él. Es como lo que pasó con Rahab cuando estaba allá, ¿no es cierto?, en Jericó. Ella escuchó de un Dios, como cantamos. Ella escuchó que hacía maravilla. Escuchó que le había abierto el mar a su pueblo. Escuchó que les proveía en el desierto. Y ella le cautivó ese Dios y quiso conocerlo, ¿me entienden? Ella no fue una llegada y nomás que las cosas se conjugaron y se salvó, no. Porque después vemos a dónde Dios la puso. En la genealogía de Cristo mismo, y no es cierto, y en la genealogía del rey David. Entonces, ella era alguien que quería ir más allá, ¿me entienden? Entonces, oraré con entendimiento y oraré acá adentro con mi espíritu. Hay un pasaje en Segunda de Reyes, donde dos reyes, más bien dicho, van a la guerra contra Moab. Uno de ellos es Acab y el otro es, ¿no es cierto?, Josafat. En el contexto le piden, ¿no es cierto?, que vengan profetas y les digan si realmente van a tener la victoria o no. Algo muy usado en aquellos años, ¿no es cierto? El apoyo de profetas, la voz profética, ¿no es cierto? Y hasta que aparece, ¿no es cierto?, Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿no es cierto?, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, lo siguiente. Lee un poquito más arriba. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, ¿a quién sirvo si no fuera por el respeto que tengo ante el rey Josafat de Judá? No perdería mi tiempo hablando contigo. Le está hablando a Acab. Ahora tráiganme, dice alguien que sepa tocar, dice, el arpa. Tráiganme uno que sepa tocar. Mientras tocaba el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, esto dice el Señor, este valle seco se va a llenar de lagunas.
Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso los que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedra arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrece el sacrificio matutino, de repente, dice, apareció agua, fluía desde Edom. Y pronto hubo agua por todos lados, dice. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los 3 ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron la mañana siguiente, el sol reflejaba en el agua de tal forma que a los moabitas les pareció ver rojo, como si fuera sangre. ¡Es sangre!, exclamaban. Seguro los 3 ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. Hombres de Moab, vamos a recoger el botín. Y cuando llegan allá, los israelitas los faenaron. Hace unos meses atrás nomás, veíamos, ¿no es cierto?, en internet, en medio del desierto apareció un río, que es una cuestión así de loco, ni en Hollywood, ¿me entienden? Apareció un río en la mitad del desierto. Si alguien dudó que eso podía haber pasado ahí, ahí ocurrió en la mitad del desierto. Llegó agua. ¿Y saben por qué? Bueno, había una voluntad divina, pero hay algo más grande todavía. El profeta Eliseo dijo, tráiganme uno que se va a tocar. Dijo. Tráiganme uno que me eleve. ¿Me están entendiendo, no? ¿Desde cuándo el profeta necesita un músico para poder? Tráiganme a uno que adore. Hay un salmo del rey David que a mí me ha llamado la atención toda la vida. Y es el famoso Salmo 144, que dice, alaben al Señor mi roca. Y dice, Él entrena, dice, mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. En el original, que Eliseo plantea la necesidad de un músico, él no dice un músico. Él dice, tráiganme a uno que sepa usar los dedos, dice. Esa es la traducción literal del antiguo hebreo. Que teclee, literalmente, que use los dedos. Dice, tráigame eso. Entonces, yo ahora estoy abriendo un tremendo mundo a la que quiera descubrirlo. Traigan a uno que sepa usar los dedos, dice. Y claro, obviamente los exégetas y los estudiosos hicieron todo el análisis para que obviamente el lector moderno entienda, ¿no es cierto? Y usaron la palabra músico. O un tañedor, dice otras versiones. Pero literal es uno que teclea con dedos, que usa los dedos para tocar. Entonces el rey David en el Salmo 144 dice, bendito sea el Señor, mi roca y mi salvación, parafraseando un poco la 60, y dice, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Mis dedos. Entonces miren lo que ocurre. Y aquí está la gran perla. Miren lo que ocurre cuando uno mente y espíritu. Miren lo que puede desatarse. ¿Saben ustedes que Jesús nunca habló en lengua? Nunca. Que uno no necesitaba, por hermano. Porque Pablo habla de que las lenguas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que algunos hemos recibido, las recibimos para hablar misterios con Dios. De hecho, hay harta gente que me escucha y le gusta la prédica y todo, pero se ponen así como nerviosos cuando yo hablo en lengua realmente. No, esa parte no la escucha, esa parte es mía con Dios, a usted no le interesa esa parte. A menos que Dios a alguien le abra el entendimiento y le deje entender lo que yo digo. Porque es el Espíritu el que habla con Dios. Es lo que Pablo explica, ¿no es cierto? Pero qué glorioso es para nosotros cuando dentro de nosotros ambas áreas se despiertan y se unen. Y cuando yo no es mi espíritu solo, sino que soy yo y mi espíritu, despertamos juntos. Oye, esa es una gloria suprema, ¿no es cierto? Claro, cuando un vil mortal ve esa situación, están medio tocados ya. Dice que están allá, te están sugestión en masa. No, esta cuestión es real, esto pasa. Y esto es lo más espectacular del reino. ¿Me estás entendiendo? Esto es espectacular. Cuando eso despierta dentro de un creyente, recién nace.
Recién nace. Para el apóstol Pablo era tan importante esto que cuando llega a una de las ciudades donde él predicó, ¿no es cierto?, a Éfeso, le pregunta a los que están, bueno, ¿y ustedes recibieron el Espíritu? ¿Por qué? Porque ve que están cojeando, porque ya tienen una parte de la historia nomás. Y le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? No, dicen ellos, solamente hemos recibido el bautismo de Juan. Ah, pero esa es la mitad de la historia nomás, dice él. Él predicó de otro. Y dice, Juan bautizó con agua, dice. Pero ¿de quién él predicaba? Bautizaba con fuego y espíritu. Entonces los llamó, eran como 12 más o menos los que estaban ahí en Éfeso, y les impuso las manos y ¡pah! Recibieron algo. Y que la iglesia conservadora no le gusta hablar mucho de eso porque dice, no, eso era para el primer siglo nomás. Mire qué estupidez, ¿cómo hacer para el primer siglo? Algo que es eterno. Entonces oraré con el entendimiento, oraré con mi espíritu. ¿Saben qué? El rey David entendió y lo plasmó en el Salmo 144. Dijo, yo voy a la guerra con mis dedos, dijo. Yo voy a la guerra, con mis dedos. Los sé usar porque Dios me ha adiestrado para eso, dice. Oh, esta está gloriosa, ¿no es cierto? En el libro de Samuel, capítulo 16, Saúl se está enloqueciendo. Un espíritu lo atormenta. Y dice en el capítulo 16, verso 14, de primera de Samuel. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, dice, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl, búsqueme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa, le dijo. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajero a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuerno lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez, y aquí viene la clave, que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Es decir, David luchaba con su música. Pero le pregunta, ¿por qué ese demonio? Porque obviamente ese espíritu atormentador de parte de Dios, de la idea es muy clara. Dios le permite a un demonio que atormente a Saúl porque Saúl ya lo dejó a él. ¿Me entienden? Lo entregó a la oscuridad. Pero Dios está permitiendo un sinfín de situaciones dentro de las cuales viene el rey David, el futuro rey de Israel. Y él cuando toca, el demonio se vuelve loco. Cuando él usa sus manos, él adiestra mis manos, dice, y mis dedos para la batalla. ¿Por qué era tan peligroso el rey David? Porque simplemente sabía tocar un instrumento X, una arpa, una cítara, un salterio, lo que sea. No, no era por eso. Es porque él adoraba con entendimiento. Él sabía a quién adoraba. Él sabía a quién servía. Él conocía. Entonces en un momento él quería unirse con Dios en su cuerpo, alma, mente y corazón. Y por eso Dios podía adiestrarlo. Cuando Jesús fue donde la mujer samaritana, en un momento le dice, usted adora lo que no saben. Yo sé. Nosotros sabemos lo que adoramos. Es decir, Jesús adoraba. Lo hacía en público, lo hacía en privado y lo hacía cuando los niños corrían a él. Oh, en la gloria de Dios, hermano. Lo hacía cuando los niños se acercaban a él. Él adoraba, por eso él podía entender a Dios. Cuando nosotros comenzamos a entender a Dios, nuestra música, nuestra alabanza, nuestra oración, nuestro clamor rompe ataduras. ¿Por qué? Porque las tinieblas están sintiendo que el que está orando no está repitiendo versos aprendidos de otro, ¿me entienden? No está repitiendo como un monito lo que escuchó por ahí, sino que está hablándole a un Dios que conoce. Está llamando, está invocando a un Dios que quiere conocerlo, que quiere tocarlo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Entonces hay un momento en la vida que es tan importante. Pablo dice, voy a orar con mi mente, con mi entendimiento y también con mi espíritu. Quiero unirlos a ambos, dice. Oh, en la gloria de Dios, hermano. Quiero que dentro de mí haya una convulsión, está diciendo. Quiero que despierte lo que está dormido. Y qué glorioso es cuando el alma se une al espíritu.
y juntos pueden adorar a Dios. Es maravilloso, hermano. Eso me cambia mi pasado, mi presente, mi futuro, me cambia todo. Dios me revoluciona entero, ¿me entienden? Y yo comienzo a entender el mundo desde otra perspectiva. Comienzo a adorar desde otra perspectiva. Y Dios me va a bendecir, Betsy, en la medida en que yo busque más el reino y busque lo que está arriba. En la medida en que yo anhele lo que está arriba, en la medida en que yo anhele más y mi mente se comienza a nutrir. ¿Sabes cómo yo comienzo a celebrar la gloria de Dios? Cuando comienzo a inundar mi mente de todas las cosas que Él hizo. Comienzo a inundar mi mente con todas las proezas, con toda su grandeza. Cuando yo comienzo a investigar todas las cosas que Él ha hecho y las que puede llegar a hacer y las que ha prometido. Entonces en ese momento todo mi ser comienza a inundarse de la verdad. Todo lo que hay dentro de mí comienza a despertar. Todo lo que hay dentro de mí comienza a anhelar más. Entonces mucha gente entra a la iglesia por razones equivocadas, porque no sabe qué mierda le quiere. Estoy hablando de aquel que tiene hambre y sed de Dios. El rey David escribe un salmo donde él dice, mi alma tiene sed de Dios, dice. Yo quiero conocer a Dios. ¿Dónde está? Lo llama, lo busca, pregunta por él. Entonces cuando el Espíritu encuentra un alma sedienta, hermano, el Espíritu Mayor o el Espíritu Santo viene y despierta esa porción que está en cada ser humano de Dios. Y cuando lo despierta, hermano, es una bomba. Yo me elevo, comienzo a gozarme, mis sentidos se abren. Un montón de sentidos que yo no sabía que existían y están ahora. Comienzo a hacer cosas que parecen locura a los que se pierden. El reino es poder. El apóstol Pablo dice, el evangelio no es palabrería, dice, sino es poder de lo alto. Es poder de Dios de arriba. Y cuando ese poder despierta, te impulsa. Cuando ese poder te llena y se activa dentro de ti, comienza a elevarte. Oh, bendito Rey de Gloria. Y eso es lo que Dios quiere, mente y corazón, mente y espíritu, mente y espíritu, mente y espíritu, hasta que en un momento se empiecen a unirse en una sola cosa. Oh, bendito Rey de Gloria. Y en ese momento realmente tu gozo va a ser real. ¿Sabe por qué? Porque vas a saber por qué te estás gozando. Vas a entender, no solamente vas a sentir un calor, un fuego, lengua, no. Vas a entender y al entender te hace fuerte. Al entender te haces uno con lo que está pasando. Al entender se rompen cadenas. Las tinieblas han derribado a muchos que sintieron el poder del Espíritu Santo, pero las tinieblas no pueden derribar a uno que entiende y sabe lo que está pasando. En el primer siglo había gente que quería el poder de Dios y quiso pagar incluso por el poder. Y los demonios le decían, a Cristo conocemos, le decían, y a Pablo, también conocemos a ese. Pero ustedes, ¿quiénes son? Decían. Porque la gente tiene esa inclinación, digámoslo así, a todo lo sobrenatural, a lo místico. Y Dios también. Pero Dios quiere que sea completo. Dios quiere que el fuego parta del corazón, ahí parta. Que los dones partan del corazón. Oh, Ramay, Saki, Aray, Saba. Dios quiere que tu mente se nutra de tu corazón. Dios quiere que la vieja naturaleza muera para que nazca una nueva, hecha conforme a la imagen. Oh, Ramay, Saki, Arabasaya, es la gloria de Dios. La Biblia dice que cuando se presentó el templo de Salomón, los que estaban ahí adentro, los que conocían todo el oficio sacerdotal, en un momento ya no podían hacer nada. Porque era tan fuerte, Andrea, era tan fuerte que ya no podían sostenerse. Era algo que los levantaba, era algo que los contenía, era algo que los abrazaba, era algo que los impulsaba, era algo que los levantaba. Su mente se estaba nutriendo de tanto conocimiento, su espíritu se estaba levantando. Oh, esto es grande, hermano. Durante mis primeros años de cristiano me dediqué a leer muchos libros de testimoniales donde había hombres que tenían ese llamado por Dios y de repente empezaban a orar, a orar, a orar, a orar. Era la locura y a muchos de ellos los pillaron levitando, hermano, en el aire. John Paul Gichot, de una iglesia más grande de Corea del Sur, al otro lado del planeta, ¿no es cierto? Él cuenta que cuando Dios lo llamó a él lo único que sentía era orar, 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 orar. Lo único que se lo pasaba en la capilla del seminario donde estaba estudiando para pastor, oraba, oraba, oraba. Decía, estaba obsesionado, decía, era algo más fuerte que yo. Léalo, La oración, la clave del avivamiento, un libro de John Paul Gichot. Y en el momento clamaba y clamaba y decía, no podía parar, decía. Iba a las clases y volvía, algo me llamaba, y clamaba y oraba y no podía. Yo quería despegarme, dice él, porque ya pensaba que me estaba volviendo loco. Es la locura de Dios.
hasta que en un momento un seminarista también del seminario de las Asambleas de Dios allá en Corea del Sur lo fue a buscar porque no llegaba a una clase, y cuando entra en una pequeña capilla donde oraban los estudiantes, estaba flotando a 1 metro de altura en el aire, hermano. A 1 metro, ¿sabes lo que es eso, no? A 1 metro de altura estaba flotando. El que lo vio, que volvió loco. Gritó por todo el seminario, no podía creerlo, porque eso es lo que pasa. Hay un mundo que se descubre cuando nuestro espíritu y nuestra alma se unen, cuando nuestro espíritu se activa junto con nuestra alma. Es el poder de Dios, hermano. Y cuando hay seducción, cuando Dios atrae, Rakai Samá, es algo tan poderoso, hermano. Es como que tuvieras otra mente junto a la que tenía, hermano. Es como el Espíritu habla, nutre, el Espíritu despierta. Es lo que Pablo quería que los corintios descubrieran y lo que Dios quiere que la iglesia entienda. Por eso han pasado 2000 años y ahí está todavía la carta. Para Dios es prioritario que despierte el Espíritu y que despierte el alma. Que ambas se unan y en una sola proclamen la gloria, la grandeza, la omnipotencia y el poder de aquel que lo llena todo en todos. Es tan importante entenderlo. Pero el maligno distrae a los creyentes. Una y otra vez los distrae con muchas cosas. Deja las distracciones y comienza a buscar lo que te va a despertar. Probablemente estás como la samaritana queriendo sacar agua y estás cansado y no puedes sacar agua. Deja que aparezca el Señor y te diga: tú no sabes lo que adora. ¿Quieres adorar como yo adoro? Y ahí la cosa cambia, hermano. Oh, bendito Rey. David, sin entenderlo, esto es lo glorioso, sin tener la teología del tema, estaba innato en él. Por eso Dios lo escogió como su rey para Israel, porque él tenía la habilidad. David nunca cayó en trance, nunca, al menos documentado en la Biblia. Lo que él hacía, él decidía hacerlo. Cuando él trajo el arca, él se quiso sacar la vestidura. Lo primero fue que él se quiso vestir como sacerdote. Después él se quiso sacar la vestidura. Y él quiso adorar a Dios con toda la fuerza de su alma. ¿Por qué? Porque en él estaba, Dios le dio el don de unir su espíritu y su alma en una sola cosa. Oh, la gloria de Dios, hermano. Esta es la gloria de Dios. Una iglesia que está viva no puede ser derrotada. Una iglesia en la que arde el Espíritu de Dios no puede ser derrotada. En la China comunista hoy en día, para los que tienen sueño, en la China comunista hoy en día, la agencia secreta de China que persigue la iglesia protestante envía y mete espías a las iglesias, espías, para saber quiénes son los líderes, quiénes son los que dirigen la obra, porque ellos quieren tener el control de todo. ¿Sabe cómo lo hace la iglesia en China? O muchas congregaciones tienen distintos lugares donde se congregan y nunca se avisan. Escúchalo, nunca se avisan. Nunca le pasan un papelito, el próximo culto en tal dirección. No lo hacen. Todos oran en sus casas. Y Dios les habla. Y le dice el lugar, el día y la hora. Y 3000 almas llegan a un lugar sin que nadie diga nada. Es la única manera en que la iglesia protestante en China sobrevive a la persecución comunista. No hay otra. Pero eso no sale en la tele, hermano. Eso no lo muestran en los canales de televisión, en las noticias, porque muestran puras estupideces. Pero así se está moviendo el poder de Dios. Así Dios hace que 3000 almas vayan a un lado un día, otro culto 3000 vayan a otra parte y los espías que han perdido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los deja que entren, los deja que vean, pero no pueden saber la próxima vez dónde va a ser. ¿Saben por qué pasa eso, no? Por eso es que yo sé que nos falta mucho. Es por eso que no estoy conforme, quiero más. Porque esa iglesia tiene tal presencia de Dios porque los persiguen, porque o buscan a Dios o mueren, ¿me entienden? Pero hay un momento, hay algo más grande que eso, que nadie te persiga, que nadie te presione, que nadie te apicanee para que busque a Dios y sea tu elección dejarlo todo por Él. Porque muchos buscan a Dios porque están desesperados, porque tienen una crisis. Muchos se arrepienten porque el agua les llegó al cuello y ya no hay nada más que hacer. Así no funciona, eso no es lo perfecto. ¿Sabes qué es lo perfecto? Lo que era Saulo de Tarso, un tipo bendecido, un tipo poderoso, un tipo sabio, un tipo rico, que en un momento Cristo se le apareció y lo dejó todo por él. Lo dejó todo por él, él no tenía problemas. Pero sí había un vacío, lo quería llenar.
Oh, la gloria de Dios. Él quería llenar ese vacío. ¿Y por qué? Ese anhelo de querer llenarse, ese anhelo de querer buscar. ¿Por qué Pablo era el mejor de los fariseos? ¿Por qué buscaba más? ¿Por qué oraba más? ¿Por qué hay una más? Tenía un vacío y Dios lo estaba preparando para ese día, para ese encuentro, para ese llamado, para arder. Aleluya, está en la gloria de Dios. Este es el reino que trae salvación. Por eso yo alabo a Dios por todos los que están acá. Alabo a Dios por estos niños. Alabo a Dios por los que tienen hambre. Porque el reino se pelea por él, se valora. Ese reino se busca, ese reino se ama, ese espíritu se desea. Ven, Espíritu de Dios, y despierta a esta generación. Hazla que despierte y anhele lo que nunca ha anhelado. Despierta a los que están durmiendo, porque en ti está el poder. Y los que aman tu llegada van a arder y a desear que vengas pronto. Van a decir: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. Si viene a esta casa, que sepa buscar a Dios. Si entra a este lugar, que sepa buscar su rostro. Porque la oportunidad que Dios te da, la oportunidad para que tu vida pase de muerte a vida. Él, el que habita entre los querubines. Esta es una representación de algo que se llamaba el arca. ¿Y sabes qué? Él debe ser deseado. El Altísimo debe ser clamado. Oh, en la gloria de Dios, Andreita. El Altísimo necesita fuerza para la lucha. Tu deseo de estar con Él te va a dar la fuerza. El hambre de querer encontrarlo te va a levantar en medio. Él te va a dar a tu alma, a tu mente. Él va a despertarlo todo. Él va a traer salvación. Él va a traer libertad. Él va a traer sanidad. Porque Él va a despertar a tu pueblo que duerme y lo hará elevarse a las alturas. A ese Dios yo predico. A uno que estuvo muerto, pero ahora está resucitado y está sentado a la diestra. Yo no predico a dioses muertos, yo predico a un padre y a un hijo que han levantado el imperio más grande que existe en este vasto universo. Y los que están hoy, si quieren despertar, vengan aquí a la presencia y díganle a Dios: yo quiero despertar en mi alma y en mi espíritu.